Hola a todos, bienvenido al programa AICOA. Mi nombre es Nimia Benítez, vengo de Juan Oleari, departamento de Alto Paraná. Tenemos un emprendimiento que es de dulces y salados. Queremos presentarle específicamente hoy la elaboración de las donas americanas para que usted y su familia también tenga un trabajo específico, porque es un producto que sale mucho, que le gusta mucho a los niños. Entonces ese quiero pasarle a ustedes para que hoy puedan aprender cómo elaborar las donas. Entonces comenzamos. Para hacer nuestras donas vamos a necesitar los siguientes ingredientes: 500 gramos de harina, 80 gramos de manteca, 80 gramos de azúcar granulado, 3 huevos, cantidad necesaria de naranja rallada, 30 gramos de levadura y 80 gramos de leche, 80 ml de leche. Comenzamos entonces uniendo los ingredientes, que es la levadura con una cucharada de azúcar. Así. Vamos mezclando bien, que se integre todo muy bien. La levadura. Vamos a desintegrar completamente. Así. Así. Después vamos a hacer una corona con nuestra harina. Usamos así. Colocamos en el centro nuestra azúcar restante. Hacemos nuevamente una corona. Y aquí en el centro vamos a unir nuestra naranja rallada también ya a nuestra levadura, y vamos a volcar nuestra mezcla aquí. Vamos a ir haciendo que se integre todo muy bien, estos líquidos con lo seco. De a poco vamos a ir agregando el huevo. Mezclando todo muy bien. También vamos a ir integrando la manteca. La manteca tiene que estar en su estado natural, no tampoco muy derretida, ni muy líquida, ni muy dura, porque así no se puede integrar. Así. Vamos a ir mezclando de a poco. Estas donas les gustan mucho a los niños. En nuestro emprendimiento nosotros vendemos bastante. Sirve para un presente, un obsequio, ya sea en 3, en 6, en cajitas bien decoradas. Es una cosa muy linda. En este caso vamos a ir utilizando ya el cornet. Vamos a hacer que se vaya integrando todo. Se va haciendo la masa de a poquito. Lo ideal es no tocar demasiado, como esta masa es muy pegajosa, entonces vamos a hacer nomás que se vaya integrando muy bien así hasta el final para poder amasar. Ya se puede ir tocando. Con esta cantidad sale 12 en total. Yo soy egresada de Escuela de Pastelería de Ciudad del Este, que hace 3 años que estudié, y en total estudié 3 años también. Yo hice también muchos cursos en el exterior de varias de las masas que actualmente también tenemos en la pastelería. La parte de pastelería es lo que me toca en el emprendimiento. Estoy trabajando con mis 4 hijos. Ciudad de Juan Oleari es la capital del lago, y entonces por ese motivo le hemos puesto el nombre del lago. Así queda la masa muy suave.
Y esta masa es lo que necesitamos que repose durante más o menos 2 horas. ¿Vieron? Ni por la mano no se pega, es una masa muy suave, muy linda. Así terminado, entonces dejamos reposar en un bol durante 2 horas. Muy bien, después de 2 horas tenemos la masa levada y queda de esta manera. Vamos a proceder entonces a estirar la masa, desgasificar y estirar. Vamos a necesitar un poco de harina para nuestra mesada y vamos a empezar a desgasificar y a estirar la masa. Empezar a hacer. La masa no tiene que quedar ni muy fina ni muy gruesa, porque después nuevamente se va a volver a elevar. Entonces necesitamos una medida de más o menos esta medida, 2 milímetros de espesor. Y este es nuestro cortante. Vamos a proceder a cortar. En realidad nosotros tenemos que dejar otra vez reposar la masa una vez estirada, pero como este ya está muy bien, entonces vamos a proceder a nuestro corte. Así quedan nuestras donas después de cortar. Colocamos en una asadera. No hace falta que lleve, tiene que ser teflonada y que no lleve nada por debajo. Solo así. Esta así cortada tenemos que dejar más o menos levar otra vez como aproximadamente 30 minutos antes de su cocción. Tenemos 6 en el primer corte. Después esto no se puede volver a estirar, solamente se tiene que hacer otra vez un bollado y dejar nuevamente reposar para estirar nuevamente, porque este así ya no sale más dona. Hay que esperar otra vez unos 30 minutos para que leve nuevamente y volver a estirar. La primera tanda sale 6 y en la segunda tanda sale otros 6. Esto así, dejamos reposar por 30 minutos, después llevamos a 10 minutos de cocción de horno, luego se pasa a la freidora. Nosotros hacemos así para que la cocción quede perfecto. El horno es a 170 grados y la freidora es más o menos 200 grados. Bueno, fíjense cómo quedó después de la fritadora nuestras donas. Así quedaron al horno y después de fritar quedaron así. Entonces después de enfriar es lo que vamos a meter en el proceso de decoración, ya a gusto de cada uno. Tenemos variedades para decorar nuestras donas, ya sean chocolate, confites, glacé, todo lo que quiera. Eso es la creatividad de cada uno ya. Nosotros ahora vamos a proceder a hacer un decorado de chocolate blanco con color un poco de lila, gel, lo que nosotros usamos para colorear nuestro gel para chocolates. Usamos una ollita así para derretidor de nuestro chocolate. Así tenemos chocolate blanco coloreado. Entonces, aquí vamos a utilizar muchos de los confites, como le dije, de acuerdo a la creatividad ya de cada uno. Tenemos hoy en día en el mercado muchísimo, entonces buscamos lo que nos gusta para decorar. Procedemos a decorar nuestras donas. Así, miren. Muy fácil de hacer. Y queda muy lindo. Le hacemos así para que se quede perfecto. Ahí le ponemos nuestros confites, lo que a nosotros nos gusta. Le ponemos eso, le dejamos secar. Y tenemos listos nuestras donas.
en esta ocasión vamos a estar acompañando con un café para que ustedes vean cómo podemos servirnos, ya sea un café, un té, como quieran. En el lago pueden encontrar las variedades de dulces en el momento de su acontecimiento, por ejemplo, una torta, diferentes variedades, diferentes kilos. Todos los productos salados también, tenemos desde las riquísimas empanadas, tenemos la milanesa y tenemos el buffet al mediodía, la noche, la cena, lo que quieran festejar, un acontecimiento que hoy en día se festeja mucho en los restaurantes familiarmente. Entonces eso encontramos en el restaurante El Lago, es el único en su ramo en esa zona del país. Sí, estoy muy contenta con el Senatur, ya que nos facilitó muchísimo dando una resolución de habilitación de nuestra empresa y colocándonos en la ruta del Senatur actualmente como uno de los referentes turísticos para comer, desayunar y sobre todo a la gente que viajan o viene de otros países. Nos encuentra fácilmente a través del mapa Google. Siempre yo le digo a la gente que sean constantes en lo que hacen y que tengan esa constancia y ese trabajo y no esperen sentados, porque sentados no se consigue nada, solamente sacrificándonos y más horas y más horas, cuando más uno está en situaciones difíciles, trabajar un poco más. De nuestra parte, muchísimas gracias al despacho de la primera dama por darnos esta oportunidad de hacer conocer lo que hacemos y sobre todo nuestro emprendimiento para que otra persona también conozca y sepa lo que se puede hacer en nuestro país. Muy bien, entonces tenemos nuestro producto terminado, nuestras donas riquísimas que están ya para servir. Servimos así en el restaurante El Lago, tenemos disponible para los niños, para los jóvenes que quieren hacer sus eventos, actividades, siempre para un desayuno, una merienda. Es muy rico y es muy presentable. Muy bien, espero que les haya gustado nuestra propuesta de hoy. Agradezco mucho al programa Aikuá por esta invitación y les esperamos por el restaurante El Lago cuando pasen por Ciudad del Este, lleguen junto a nosotros que estamos en el kilómetro 48 a costado de la ruta 2. Gracias por acompañarnos. Chao, chao.